Una característica del idioma, ¿cuál es? Que generalmente se acentúa en la penúltima sílaba. ¿Sí? Que ya lo vimos. De esa forma es que al hablar decimos mamá. Yo ahí lo acentué con acento, no lleva acento, porque no hay acento escrito. Es solamente Ajá. escrito. Solamente que yo ahí lo puse como para marcarlo. Mamá, papá, guagua, ñaña, turi. Ese guagua es el hijito, la guagua. ¿Qué se Sí, lo y llama? Turi, Turi, ¿qué es Turi? Turi, Turi. hermano. Ah, y ñaña, hermana. Hermano. Ah, bien. Mamá, papá, guagua, ñaña, turi. Are. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros en nuestro idioma ancestral teníamos esta manera de pronunciar, en la provincia, acá en Jujuy, en el noroeste, tenemos esa costumbre. Vos viste que nosotros, ¿cómo decimos? Anda, andate, Andate. andate. Sí. No decimos apúrate, arreglate. No decimos arréglate. Arreglate, bañate, callate, cambiate, dormite, lavate, peinate, quedate. ¿Sí? Que desde algunos puntos de vista se sostiene que, bueno, eso está mal. ¿No? Si vos vas con la RAE, la Real, toda esa historia, está mal. Ajá. Pero no es que está mal, es nuestra manera de hablar con la lengua que teníamos antes acá. Ujú. Todo nuestro español, por eso existe una variante del español, que es la variante del noroeste argentino, la variante del NOA, que justamente tenemos una base en la lengua runasimi, y por eso nuestra expresión. Yo, por ejemplo, si yo hablo como un jujeño normal, yo digo, al parque voy a correr. No digo voy a correr al parque. Bueno, sí, ya te vas a ir notando de a poco que vos escuches cómo hablamos nosotros y cómo nos diferenciamos. Y eso es porque nosotros tenemos esa en la sangre. Aunque no o sea, lo tenemos marcado. Por eso tenemos nuestro español de esta forma. ¿Y qué pasa en la provincia de Jujuy? Que en realidad hay menosprecio por las lenguas. Ahora no tanto. ¿Te acuerdas lo que era hace, no sé, 15 años? Hace 20 años nadie quería ser original. Nadie quería. ¿Sí? Había Les un... daba vergüenza, les daba vergüenza. Ahora vienen y se calzan de la prenda y ya. Ah, bien, las gringas vienen y están como quechua. Pero es que, pero está bien. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque ya esta idea de que nos da vergüenza, por ejemplo, siempre esto de que acá en Jujuy los diaguitas estaban, los diaguitas hacían, y no, los diaguitas están, los diaguitas son, los diaguitas hacen. ¿Eh? Pero ¿qué nos han hecho en la escuela? Nos han enseñado tiempo pasado. Siempre, hasta el día de hoy, que vos veas un manual de escuela, de primaria, de los pueblos indígenas, están hablando en tiempo pasado, polacos en tiempo pasado, como si fuese un sueño, como si ya no estuviera más. Bueno, eso está cambiando de poco, por suerte. Por eso estamos acá, porque estamos dentro de lo que se considera el Pachacuti de prosperidad. Acabamos de pasar el Pachacuti, el tiempo se mueve en ciclos, ¿sí? Y toda es dual. Así como hay oscuridad, hay luz, ¿sí? Y así se mueve. ¿Pachacuti es el tiempo transcurrido o qué es? Sí, es el tiempo y el Ah, espacio. ajá. Pachacuti de luz es el que estamos empezando ahora hace poco. Llevamos creo que 20 años Pachacuti. No, ni 20. Ah. Creo que empezábamos en el 2012, así que llevamos. Y el anterior fue el de oscuridad, que fue la época de la colonización.
Ah, Justo bien. 500 más, porque es cada 500 años. Entonces, los quechua estaban re bien, estábamos re bien, llegó el Pachacuti de oscuridad, la colonización, y ahora estamos en el Pachacuti de prosperidad, en el Pachacuti de luz. Por eso se está revirtiendo. Por eso, de repente, todo el mundo quiere decir quechua. Ujú. ¿Está mal querer ser quechua? No, para nada. ¿Por qué? Porque el quechua, cuando yo hablo quechua, hablo de la cultura, hablo de la mujer quechua y hablo del hombre quechua. ¿Mm? Pero quechua es la cultura. Y es la cultura del Tahuantinsuyo. ¿Mm? El Tahuantinsuyo, si vos ves en el mapa, era donde se ubicaba lo mal dicho imperio incaico. ¿Mm? Esa es la parte geográfica que ocupaba antiguamente el Tahuantinsuyo, antes de la llegada de la colonización. Por eso nosotros cuando hablamos de Tahuantinsuyo, hacemos referencia a toda esta región, a toda esta zona, que va desde Ecuador hasta acá abajo, aquí Santiago del Estero en Argentina, Uspallata, bueno, acá está Jujuy, por eso nosotros tenemos nuestros ancestros acá, hasta, bueno, viste, la parte de Salta, Santiago del Estero, de toda esta parte de... Lo que vos ves, a ver, Tahuantinsuyo significa Tawa 4, Ujú. Inti, ¿qué es Inti? El sol, Padre Sol. Y Suyu es región. Ajá. Las 4 regiones del sol. Las 4 regiones del sol. Eso son. Ah, Y todo el Tahuantinsuyo se construyó teniendo en cuenta el cosmos, teniendo en cuenta los astros. Es un lugar energético. Cusco, ah, Cusco, no fue elegido al azar. Después de mucho buscar, el lugar energético lo encontraron en Cusco. Y a partir de ahí, siguiendo al sol, establecieron y organizaron sus 4 regiones. mira. Y no es cortadito así porque sí, no es que, vino una guerra, vos te llevas esto, yo te llevo aquello, no. Está organizado geográficamente y culturalmente, de manera Ajá. sustentable, de manera sustentable. Después llega la colonización, las divisiones políticas actuales, que lo que hicieron fue cortar la geografía, cortar las vías de comunicación, cortar el comercio entre estas 4 regiones, de forma no sustentable. Por ejemplo, el cuenco de un río lo cortaron en 4 pedazos y se pelean entre cada pedazo, en vez de ser un solo grupo que acompañe todo el cuenco del río viviendo de manera armoniosa. No, lo corta. Dividen la tierra. Nosotros no podemos dividir la tierra. La tierra está viva, no puede dividir. Pero eso es nuestro punto de vista. El occidental piensa que es comercio. Ahora, en el Tahuantinsuyo, por eso está bueno ser lo que somos. ¿Sí? Se va a organizar sobre los principios del summa causa. Summa significa hermoso, majestuoso. Causai es vivir. Una de las traducciones puede ser el buen vivir. Ujú. El summa causa. ¿Cuáles son esos principios? Una vida equilibrada, no andar desperdiciando, no andar tirando, en equilibrio con los animales, con las energías del día, reciprocidad, así como recibo, doy, así como doy, recibo. Ahora, no es que es tu obligación darme si yo te doy, pero dentro del sentimiento quechua, no podemos recibir si no damos. Es una vergüenza recibir sin devolver. Esa es la reciprocidad.
Y cuando vos das, vos te sentís satisfecho porque sos útil para otra persona. En ese mismo momento la persona te está devolviendo porque te está permitiendo ser útil para esa persona. El humano se ve como un elemento más de la naturaleza. No se lo considera superior. Todos los animales, el humano incluido, tienen derecho al respeto y a la vida. No podés, no vas a andar pegando al perro, matando a la araña, ¿no? Bueno, la cucaracha puede ser porque es muy invasiva, pero el resto no. O sea, tenés que respetar. Se respeta la naturaleza. No hay dominio, no hay superioridad, no hay nadie que sea superior a vos ni inferior a vos. Esa idea de que el imperio inca y que el inca era superior y todo eso, eso es historia escrita por el español. No había una orden jerárquica. Se ven de igualdad, no hay un dominio de uno sobre el otro, no hay un dominio del hombre sobre la mujer, el machismo pertenece también a la cultura occidental. Estamos hablando claramente de un quechua puro, ¿no? Estamos hablando de un quechua puro, de un quechua bien como corresponde. Después estamos nosotros que somos quechua, que tenemos mezcla de cosas. Pero un quechua como corresponde, no hay dominio de uno sobre el otro. Eso es el suma causa. La forma de vida es plena, equilibrada, sana. Es sana porque te tenés que cuidar, porque no tenés que consumir alcohol, porque no podés hacer nada que dañe tu integridad. Armónica con el resto de los elementos, con el resto de la naturaleza, los animales, con tus compañeras de vida, con tus compañeros de vida, con tus hijos. Y modestas, no andar ostentando, no andar con lujo, no andar ahí deseando tener un auto y tener una casa y tener otra casa y tener y tener y tener, porque en realidad esa codicia es la que enferma a la gente. Esos son los principios del sumas causa, son los principios con los que se organizaba el Tahuantinsuyo y son base de la cultura, de nuestra cultura ancestral. ¿Alguna duda, mi querida? No, me gustó la clase. Qué bueno que te haya gustado la clase. A mí también me gusta muchísimo esta clase. Vamos a ver cómo nos vamos organizando, porque casi Ajá. no salió la publicidad, nada. Así que seguramente la semana que viene tendremos alguna clase para la gente que vaya ingresando. Ah, bien. Bueno, vale. Después me pasas el CBU, esas cosas. Bueno, bueno, te paso Dale. y nos vemos. Nos Esta, vemos, pero el otro viernes la próxima clase o tenés que esperar que llene más el cupo. ¿Cómo es? no. Ajá. Para la próxima clase iba a ser una cama, porque una cama significa hasta próximo encuentro. Que una cama.